Vamos a dar comienzo al acto programado para hoy y que es precisamente el comienzo del tercer ciclo de Flamenco Joven. Flamenco Joven, ciclo patrocinado por la Concejalía de Juventud y que tenemos la satisfacción de tener aquí a representantes de la Concejalía y a los cuales damos la bienvenida y que deseamos que este tercer ciclo pues por lo menos tenga el resultado que obtuvimos en los dos anteriores. Sí, el fin de estos ciclos de Flamenco Joven precisamente es contar con eso, con los jóvenes valores, con los futuros valores del flamenco. Y hemos creído que sería muy interesante el que pudiéramos traer a este templo. Dicen que las peñas son el templo del flamenco. Yo diría que la nuestra posiblemente tenga un escaloncito más y sea ya casi una catedral, puesto que por aquí, por esta catedral del flamenco, han pasado pues todos los que hoy son figuras del flamenco en sus manifestaciones, en sus tres manifestaciones del cante, del baile y del toque. Y lo que deseamos es que estas jovencitas, estos jóvenes que van a estar en este ciclo, ojalá que estos jóvenes algún día sean, y que hoy son promesas, sean estas figuras que todos admiramos cuando las presentamos, cuando las vemos en esos grandes teatros, en esos grandes escenarios, en esas grandes televisiones, y que tanta impresión me causa. Me consta de que sobre todo las profesoras de estas academias hacen un esfuerzo tremendo, porque no es fácil ensayar día tras día sin tener un horizonte próximo en el que se vean reflejados aquellas enseñanzas que están recibiendo sus alumnos. Pero ellas siguen con este esfuerzo y la verdad es que consiguen grandes cosas, como vamos a ver aquí esta noche. La academia que nos visita esta noche es una de las pioneras del puerto, Carmen Morales, lleva mucho tiempo ya con su academia y la verdad es que ha sacado pues a muchísimas figuras que bueno, una han tenido por dedicación el baile y otras simplemente lo llevan como afición y cuando pueden lo demuestran. Pero lo que sí es verdad es que el trabajo de todas ellas, lo que queremos es que ese trabajo se vea reflejado luego aquí, que ellas tengan la satisfacción de que aquello que aprenden luego son capaces de demostrarlo ante aficionados al flamenco y que puede ser el camino de una larga vida dentro del mundo del flamenco. Yo así lo deseo desde luego. No es fácil llegar, no es fácil conseguir un gran nivel, pero lo que sí es verdad es que con entusiasmo puede que se llegue a ello. Con entusiasmo y con afición como ellas tienen, yo estoy seguro que algunos de ellos van a llegar a ser figuras del flamenco. Vamos a ver si es verdad que esta noche nos demuestran que tienen condiciones y que tienen ganas de llegar. Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso, porque lo que más estimula a los artistas, desde luego, es el aplauso del público. Así es que vamos a recibirlas con un fuerte aplauso a este grupo de la Academia de Carmen Morales.